A los 20 años, a mí me diagnostican una enfermedad en mis ojos, que tengo una enfermedad crónico-degenerativa, que voy a perder la vista, que el campo visual se va a cerrar por completo y que voy a tener ceguera nocturna. Esa enfermedad la tiene mi mamá y 2 de sus hermanos. Pero a los 20 yo estaba tras la chuleta, o sea, ¿cómo le hago para la torta de mañana? ¿Cómo le hago? No hice caso, yo seguí con mi vida y resulta que 11 años después del diagnóstico había perdido el 82% de mi campo visual. Ahí empiezo a buscar y escucho al doctor Bruce Lipton, porque la condición que me diagnosticaron es genética. Y dice el doctor Bruce Lipton, los genes no determinan tu vida, son tus creencias. Y si tú cambias la percepción de tus genes, tú puedes cambiar esa experiencia a nivel genético. Y ahí fue como, a ver, ¿cómo? En los siguientes 22 años solo he perdido el 1.5. En el doble de tiempo solo he perdido el 3%. Y eso fue para la parte de la reprogramación del subconsciente. Sí. ¿Y cómo le hablas al subconsciente? A través de tu cuerpo. ¿Cómo le hablas a través de tu cuerpo? Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Rita, qué gusto tenerte en el programa después de más de un año. Sí. De estar platicando, de estar programando esta entrevista a la cual yo le tengo muchísima fe. Por todo lo que hemos platicado, y creo que eres una mujer que viene a dar un mensaje muy importante a todos los que nos van a ver. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad, porque creo que, pues que a alguien le pueda servir. Yo leí en tu libro que con que una persona le sirva el mensaje, ya estamos del otro lado. Platícame, Rita, ¿cómo ha sido tu vida? Híjole, versión cortita, resumen del resumen. Es que yo me la sé. Okay. Pero es bien importante que lo que ahorita estás tú haciendo conecte con lo que fuiste y cómo te has ido reprogramando para que realmente suceda. Pues mira, así el resumen es que crezco en una familia con mucha carencia, como muchos mexicanos seguramente. Mi mamá 15 años, mi papá 18, somos 6 hijos, muy cobijados por los abuelos. Estuvimos... pues yo hasta los 12 años en casa de mis abuelos, pues muy jóvenes ellos, sin tener conocimiento de lo que era formar una familia. Mi papá alcohólico, y a los 12 años mi papá decide dejar de beber. A tus 12 Cuando años. Yo tenía 12 años. ¿Qué lo llevó a dejar de beber? Pues se dio cuenta de... Toda la familia bebía, mis abuelos, mis tíos, mis primos, y mi papá ni siquiera era consciente de eso. Él no tuvo oportunidad de estudiar, entonces era obrero y se dio cuenta un día que pasó por un grupo de alcohólicos y ahí se dio cuenta que él ya estaba bebiendo todos los días por bastante tiempo. Y ahí tomó la decisión de dejar de beber. Y ahí fue el cambio para mí, porque para que él pudiera mantenerse sin el alcohol, nos fuimos a vivir a un pueblo donde no había... Yo soy de Ciudad de México. Y nos fuimos a vivir a un lugar donde no había servicios, no había agua, no había drenaje, no había... Bueno, ni baño teníamos. Teníamos que ir a buscar literal un maguey para ir al baño. Uh-huh. Todo esto para alejarse un poco de la toxicidad del alcohol. Y ahí fue ¿Tú como niña cómo viviste ese proceso? Ahí fue lo difícil, porque cuando fui niña, con los abuelos y todo, estábamos muy protegidos, pero cuando él dice, no, vámonos, ahí empiezo a trabajar desde la secundaria, a ayudarle a vender, porque él siempre fue de vender. Entonces yo me iba en la mañana a trabajar a un taller. Luego me iba a la secundaria y saliendo a la secundaria al puesto de tacos con mi papá, saliendo del puesto de tacos, caminar hasta regresar a la casa
y sábado y domingo al tianguis, ¿no? A vender. Entonces ahí fue para mí lo duro, porque después de estar como muy protegidos por los abuelos, sí, carencias y lo que sea, pero teníamos unos cuartos en una casa construida por mi abuela, y después irnos a un lugar donde no había nada, ni luz, ni drenaje, ni agua, teníamos que cargar el agua. Mi mamá estaba esperando otro hijo. Entonces, como era, me quedo como la mayor, no soy la mayor, pero mi hermana se queda viviendo con mi abuela, entonces me toca como este rol de ser la mayor y de ayudar y de, ya sabes, ¿no? O sea, de ayudarle a mis papás no solo para cuidar a los hijos, sino también apoyar en lo que pudiera, al menos con mis gastos, ¿no? Que era para lo que yo sacaba en un taller de costura. Sin embargo, después regresamos porque mis abuelos se enferman y de hecho muere mi abuelo. El tema es que cuando regresamos a Ciudad de México, pues ya habían pasado varios años en los que me había preparado. Yo creo que la vida me preparó porque el trabajar con mi papá, el soñar. A mí me resonó mucho tu libro porque mi papá ha sido una persona sumamente soñadora y yo soñaba mucho. Le decía, papá, ¿y cuándo vamos a tener una casa? ¿No? Porque pues, andábamos botando de un lugar a otro. Y me decía, un día vamos a tener una casa. Entonces yo soñaba con eso y pensaba que lo único que me iba a ayudar para salir de ese lugar, de esa pobreza, porque si yo veía mucha pobreza, mucha carencia, era estudiar. Y cuando le digo a mi papá, es que yo quiero estudiar, papá. O sea, quiero salir adelante, pero no existía esa cultura en la familia. Nadie había hecho una carrera universitaria. Y me dijo, pues si quieres, pero tú busca la manera. Y ahí fue donde, creo que desde ahí me empecé a programar porque hago mi examen a la universidad, entro a la universidad, y los trayectos en Ciudad de México son tremendos. Entonces yo me subí al Ruta 100, que era el de ese tiempo. Pues sigue siendo. Y bueno, ahora se llama distinto, ¿no? Sí. Pero cerraba los ojos y empezaba yo a imaginar cómo podría ser mi vida ya con estudios, ya trabajando. O sea, hasta donde me llegaba a mi mente era, un día voy a conocer la playa, un día voy a tener una carrera, un día voy a tener un coche como esa señora que va ahí. Hasta ahí era mi límite. Mi imaginación no me daba para más, porque eso era lo que podía imaginar. Pero todos los días me subía al camión y empezaba a imaginar eso. A ver, el día que ya tenga una carrera, el día que ya trabaje, yo estudié ingeniería en sistemas, y empezaba a imaginar eso. O sea, ¿pudiste sacar la carrera? Terminé la carrera. Sí, de hecho fue la primera en mi familia que hizo una carrera universitaria. Y creo que de ahí me abrió las puertas, porque aunque hoy no me dedico a eso, me dediqué mucho tiempo, sí me dio la oportunidad de abrir el panorama, ¿no? Pensaba en que un día voy a tener una casa, un día mis hijos van a ir a una escuela particular, un día, y así, era como... Pero sentirlo, cerraba los ojos, imaginaba y lo pensaba y veía gente y decía, yo podría vivir como esa señora o yo podría tener... Pero fíjate, ahorita estás diciendo algo muy importante, la imaginación propositiva, porque el otro camino es todo lo contrario. Es que yo nací pobre, es que yo no tengo oportunidad, es que por eso no voy a estudiar, es que esa señora sí tiene y yo no, es una injusticia. Sí. Entonces tú vas programando tu mente y vas cambiando tus caminos. Es que nos vamos programando, todo el tiempo nos estamos programando. Cuando yo iba a la universidad, hay un mercado, digo, los que conocen Ciudad de México, está el mercado de la Merced. Entonces yo le decía a mi papá, es que ya necesito generar más dinero, no me alcanza para los libros, los tenis, ¿no? Etcétera. Y me decía mi papá, pues vende algo. O sea, entonces una etapa bastante grande de la etapa de la universidad, yo iba de la villa que vivíamos a Iztapalapa y luego de regreso pasaba al mercado de la Merced y compraba yogur preparado y en la noche ponía una mesita y me ponía a vender yogur. Y eso fue lo que me dio para pasajes durante mucho tiempo,
pero era como, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Pues ahora voy a vender ropa interior, ¿no? Y en la universidad era muy divertido porque los amigos pues me decían, oye, yo le quiero regalar algo a mi novia, pero pues, ¿cómo le voy a preguntar la talla? Le decían, no, tú nada más dime quién es y yo más o menos ya le calculo la talla. Y les vendía ropa, o sea, ropa interior de catálogo. Igual me iba a la Merced o al centro a comprar y entregaba. Y buscaba esa manera de Nada te paraba generar. porque tú tenías un objetivo claro y estabas visualizando llegar a él. No sabía cómo, pero dije, de alguna manera voy a salir de aquí. Y pues se logró. Bueno, esa es como, esa es la... No, pero es que la parte que viene, que es muy importante, que ahorita te dedicas y tienes un sistema completamente probado de reprogramación del subconsciente. Sí, bueno. O sea, fíjate hacia dónde te lleva la experiencia de poder realmente hacer que las cosas sucedan. Sí. Yo lo que, pues sí, lo que le quisiera decir a la gente es que no importa la edad, no importa de dónde vienes. Digo, yo tengo 54, pero me siento como de 30. O sea, y te ves más joven. Gracias. Y creo que pues se puede conseguir lo que sea si usamos a nuestro favor a la mente. A ver, platícame cómo empiezas a analizar todo este sistema. Bueno, mira, a los 20 años a mí me diagnostican una enfermedad en mis ojos y me dicen que tengo una enfermedad crónico-degenerativa, que voy a perder la vista, que el campo visual se va a cerrar por completo y que voy a tener ceguera nocturna. Esa enfermedad la tiene mi mamá y 2 de sus hermanos. Entonces me diagnostican a los 20. Pero a los 20 yo estaba tras la chuleta. O sea, ¿cómo le hago para la torta de mañana? ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, yo en ese momento no pensaba. Sin embargo, cuando tú recibes un diagnóstico de este tipo, el trauma se queda en el subconsciente. O sea, nada se cura con el paso del tiempo. Los traumas se quedan ahí esperándote que en algún momento lo resuelvas de alguna manera. Y ahí se quedó ese trauma. No hice caso. Yo seguí con mi vida. Termino mi carrera, me caso, nace mi hija. Cuando van a ser mi segundo hijo, yo estaba... No habías tenido ningún problema de la vista hasta ahí. Yo no era consciente de eso. Van a ser mi segundo hijo. Yo trabajaba en una empresa de tecnología como ingeniera en sistemas, como consultora en sistemas, y viene un recorte de personal y me toca el recorte. Cuando viene el recorte de personal, yo tengo un accidente de auto y posterior al accidente me empiezan a revisar. Y resulta que 11 años después del diagnóstico había perdido el 82% de mi campo visual. Pero yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Sí, chocaba con todo, en la noche me costaba trabajo y ese tipo de cosas, pero no era consciente de eso. Hasta ese momento, cuando me quedo sin trabajo, cuando estoy esperando a mi segundo hijo, cuando ya estábamos pagando una casa, y entonces en ese momento, ese fue el parteaguas para mí. Era todo el esfuerzo de tener una carrera, de lograr un puesto, ¿no? De lograr una posición y luego no tener salud, no tener trabajo, no tener dinero. ¿Qué pasa, no? Y ahí fue como para mí el switch, porque ahí empiezo a buscar. Ahí empiezo a estudiar primero tanatología, todo esto que no me gustaba en la escuela, todas las ciencias sociales, era como así yo, ¿no? O sea, para mí eran matemáticas, física, todo eso era interesante. Lo demás era aburrido para mí, pero ahí me empieza a llamar la atención y ahí empiezo a buscar, empiezo a estudiar varias cosas, biodescodificación, estudio un poco de hipnosis, estudio PNL, programación neurolingüística, y me empiezo a preparar para entender. Porque resulta que mi mamá, 2 de sus hermanos que están ciegos, eran los únicos con la condición, pero tengo más de 50 primos y tengo una familia enorme de mi mamá. Yo decía, pero ¿por qué los demás no tienen esto? Y yo sí, ¿no? Entonces estaba en el momento del victimismo de por qué yo, pero eso me hizo ir encontrando respuestas.
primero con biodescodificación, que ya has tenido mucha gente en bio. Ahí me doy cuenta, es que yo nací el día del cumpleaños de mi mamá. Y es que yo me llamo como mi mamá. Y empezar a ver las lealtades y todo esto. Pero en realidad no lograba transformar nada. O sea, me llegaba la información, entendía, pero decía, a ver, pero ¿cómo le hago para cambiarlo? Si es una programación, ¿cómo lo cambio? Y hace como 14 años, 12, venía platicando con mi amiga, tengo varias amigas regias. Aquí en Monterrey vengo a un evento que se llama Encuentro Nacional de Valores. Y escucho al doctor Bruce Lipton, que dice, porque la condición que me diagnosticaron es genética. Y dice el doctor Bruce Lipton, los genes no determinan tu vida, son tus creencias. Y si tú cambias la percepción de tus genes, tú puedes cambiar esa experiencia a nivel genético. Y ahí fue como, a ver, ¿cómo? Y entonces, este doctor, que por cierto lo vamos a tener en México este año, pues empiezo a entender eso, porque él hace experimentos donde demuestra cómo puede mutar un gen, una célula puede mutar en hueso, en grasa, en músculo, de acuerdo al entorno. Cómo el entorno puede cambiarte a nivel genético. Entonces ahí fue como a mí me súper interesó eso. Dije, a ver, si realmente yo puedo cambiar la percepción de esa genética, si alguien te dice es que tus papás son diabéticos, tú vas a ser diabético. Es que si tus papás son hipertensos, tú vas a ser hipertenso, ¿no? O sea, es como la creencia de, pues si ellos tienen esta situación, yo también. Porque la creencia es mucho más poderosa y más importante que la condición. O sea, si tú lo crees... La creencia es más importante que la condición. O sea, la creencia es la raíz. La creencia te lleva al pensamiento, el pensamiento a la emoción. O sea, todo eso te lleva a la experiencia, la creencia. Si tú cambias la creencia, es decir, el programa, lo que aprendiste de niño, todo tu sistema de creencias, que son un montón de programas a nivel subconsciente que están ahí ejecutándose. Si tú logras ir ahí y transformarlo, entonces puedes tener una experiencia distinta. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando escuché a este doctor, y después este doctor me dirigió hacia el proceso al que hoy enseño. Porque dice, tu mente, que es súper poderosa, la mente consciente es el 5%, pero va a una velocidad muy lenta. En un segundo procesas 40 bits de información. Es bien poquito. Son 5 letras. Ajá. Pero en ese segundo, tu mente subconsciente procesa 40 millones de bits de información en un segundo. Entonces tú dices, por ejemplo, la palabra mamá, ¿no? Esas 4 letritas las procesa tu subconsciente. ¿Quién le da todo tu mente consciente, perdón? ¿Quién le da todo el significado? Tu mente subconsciente. Porque no son 4 letras. Tiene una imagen, tiene una cara, tiene experiencias, tiene sentimientos, tiene emociones, muchas cosas relacionadas con esas 4 letras. Que es todo lo que está cargando el subconsciente. Todo lo que está en tu subconsciente. Entonces, tú conscientemente dices, ahora sí ya voy a hacer ejercicio, ¿no? Este año. Y a nivel subconsciente hay un montón de programas que te dicen, ay, es que no tengo tiempo, qué flojera, eso es para otro tipo de personas, a mí no se me da, es difícil, etcétera, etcétera. Muchos programas ejecutándose, pero la mente subconsciente no tiene sabiduría. Es almacenamiento. Solo son programas que se están ejecutando. Es como una base de datos de programas, están corriendo, ejecutándose, pero no determina si eso es bueno o malo para ti. Si tener dinero es bueno o malo para ti. Eso el subconsciente solo lo ejecuta, está instalado y su misión es ejecutarlos. Entonces, durante el proceso, por ejemplo, que enseño,
tienes que determinar si esos programas te mantienen con vida a nivel subconsciente o no. ¿A qué me refiero? Si el subconsciente determina que tú quieres lograr una meta, pero eso te trae alguna consecuencia adversa o algo negativo, no te lo permite, porque es solamente ejecuto. Tú tienes que indicarle a nivel subconsciente lo que tú necesitas de la forma más clara, más específica, más tangible, pero además a esa velocidad de procesamiento. Porque no basta con hacer un decreto, que es lo que yo hacía, ¿no? O sea, yo decretaba, estoy sana. Pero a nivel subconsciente... No estás. Pues veía a mi mamá que ya no veía, y veía a mi tío ciego, y veía, me tropezaba con las cosas, y en la noche me costaba mucho trabajo. Entonces, fíjate lo que ha pasado. El año pasado me hice estudios. En los primeros 11 pierdo el 82% del campo visual. En 11 años. O sea, te quedaba un 18% y te quedaba ciega. Tenía de 180, llegué a 33 de campo visual. En los siguientes 22 años, que fue el año pasado, solo he perdido el 1.5. Es decir, 3% de mi campo visual. En el doble de tiempo, solo he perdido el 3%, que es nada. Y eso fue por la parte de la reprogramación del subconsciente. Sí. Entonces donde ya estuviera ciega. Yo ya estuviera ciega. Que fue como terminó tu mamá y los que tenían el padecimiento. La visión de mi mamá es así como vista de túnel, así. Y para mí ha sido, o sea, yo llegué por el tema de la vista. O sea, ese era mi motor, ¿no? Yo quiero sanarme, pero cuando llego a este proceso, pues no solamente empiezo a hacer procesos para la vista, ¿no? O sea, era para, pues autoestima, y ahora quiero bajar de peso, y ahora quiero generar más dinero, y ahora quiero hacer muchas más cosas. Y todo estaba muy padre, porque llego al proceso y digo, pues sí está fácil. Es un proceso súper fácil, porque cada quien lo trabaja consigo mismo. O sea, es un proceso que no necesitas estudiar nada más, que te tarda 5 o 10 minutos en ejecutar el proceso. Y es el proceso que Bruce Lipton es uno de los que él recomienda. Pero yo estaba encantadísima con el proceso, y justo cuando cumplí a mis 46, llegué a ese taller y dije, es que yo me quiero dedicar a esto. O sea, era así como, no sé si a ti te ha pasado, pero así como, ¿dónde estaba esto? O sea, sí disfruté mucho la ingeniería, instalar servidores y todo lo que hacía, pero yo quiero dedicarme a esto. O sea, quiero ayudarle a la gente a que haga cambios a ese nivel subconsciente, a que viva una experiencia distinta. Y ahí me encuentro con que, porque yo no quería quedarme como una facilitadora, yo quería enseñarlo. Y resulta que en México no había instructores. Y cuando empiezo a ver la lista de requisitos para hacerse instructor, pues muchos de esos requisitos estaban muy fuera de mi alcance, como la inversión de la certificación, como el ir a hacer ese curso en inglés, que yo tampoco sabía inglés, o sea, y pensar a mis 40 y pico, ya casi, o sea, ya pegadita a los 50, empezar otro idioma, aprender otro idioma, es difícil, ¿no? ¿Cuál es la creencia? El inglés se aprende chiquito, ¿no? O sea, los niños son como esponjitas, aprenden todo. Tú ya no estás para aprender eso. Pero tenía el proceso. Entonces, identificaba una creencia limitante y hacía el cambio. No, que quiero creer en lugar de eso, que es fácil. Que quiero creer en lugar de que ya estoy vieja para empezar otra carrera. Pues que puedo empezar otra carrera. Y hace 3 años y medio, en plena pandemia,
hace un rato estaba oyendo que estaban hablando de las vacunas y todo eso. En plena pandemia me invitan, porque para certificarte no es como haces niveles y ya estás, sino que tienes que esperar una invitación del originador. Y me dice, tú puedes viajar a Suiza para certificarte. Y yo, en pandemia, con todo el tema de las vacunas, sí puedo. Y hace 3 años y medio me certifico como instructora. Y bueno, pues hoy por hoy soy la única mexicana. O sea, Psico-K es el... Psyche es el programa de este hombre. Es el proceso de Rob Williams. Ese proceso existe desde el 98. Se enseña en todo el mundo. Oye, ¿y aprendiste inglés? Aprendí inglés. ¿Y viajaste a Suiza? Sigo aprendiendo, ¿eh? Sí. Me fui a Suiza, a Luganos, a certificarme. Pancé casi, que era, o sea, aparte fue un reto importante porque éramos 3 candidatas. Era como chiste, ¿eh? O sea, era la checa, una chica de República Checa, otra de Alemania, no, de Suiza, y yo, y la mexicana. Y las 3 fuimos a certificarnos. Entonces, en los últimos 4 años de esa certificación, solamente 3 personas, y lo digo no por sangrona, pues, pero en los últimos 4 años solo 3 personas en el mundo estaban listas para certificarse con los requisitos. ¿Y tú con todas las limitaciones? O sea, yo con el tema de la vista, con ellas, la verdad es que pues ellas hablan perfecto el inglés, ¿no? Las 3 pasamos, pero pues ellas aprendieron desde chiquitas, ¿no? Sin embargo, creo que para mí fue un reto importante profesionalmente, pero que cuando alguien me dice, es que qué difícil. Sí, pero hay 2 ingredientes importantes que yo creo. Uno es sí tu programación y también lo que haces para lograrlo. Porque no solamente es como, ay, sí, lo voy a repetir o me voy a programar y voy a dejar que todo surja. Es, pues, tomar acción. Acciones todos los días que te acerquen a eso que quieres. ¿Qué condiciones has logrado cambiar con este método? ¿Ha logrado la gente cambiar? Tú ya me dijiste que disminuiste por completo la parte de la evolución de tu tema de la ceguera. Aprendiste inglés y todas las limitaciones que te pone la vida, lo sacas. Pues sí, ha sido muy mágico porque, por ejemplo, recientemente tuvimos una situación y ha sido, es que es como mi varita mágica que me permite acelerar el resultado que quiero. Yo creo que todos podemos hacerlo. O sea, hay muchas herramientas. Para mí, esta es como un catalizador que me acelera para llegar rápido. Entonces, por ejemplo, en esta situación que me acaban de decir, yo ahora me cambié a Ciudad de México y teníamos este departamento de 2 recámaras. Y yo dije, ¿cómo no compramos uno de 3 recámaras? Porque ese me serviría perfecto. Y hice mi proceso hace unos días y ayer me escribió una chica porque le decía a mi esposo, es que si encontráramos un departamento aquí mismo, en este mismo lugar, por la ubicación, porque está cerca del aeropuerto, viajo un montón para los cursos, doy cursos en México, Estados Unidos, algunos en Latinoamérica, y estaría perfecto. Y ayer me habla una chica y me dice, encontré un departamento en tu mismo condominio con 3 recámaras. Entonces tengo cita mañana para ir a verlo. Estas cosas como mágicas que yo creo que todos somos creadores y de pronto se te dan las cosas y dices, pero ¿cómo le hice? Es como el arroz, ¿no? Ya me salió perfecto, pero ¿cómo lo hiciste para que te vuelva a salir? Necesitas ser creador, pero consciente. Me suena a la parte científica del secreto.
Bueno, pues no sé mucho o sea, sí llegué a ver la película, pero esta parte, bueno, sí tienes Es que punto, porque es la parte que lo sostiene. Tú mismo estás proyectando lo que va a suceder. Tú lo estás creando. Pero realmente la parte de lo que tú estás hablando es trabajar con el subconsciente para quitar las limitaciones y que se den las cosas. Sí, que no tengas que estar luchando. O sea, lo que haces es poner en congruencia a los dos niveles de mente. Porque cada una funciona distinto. Y además, algo muy importante que ocurre con este proceso es que te cambia la percepción. La manera en que percibes la situación te cambia. Porque el proceso ocupa varias herramientas, entre ellas la gimnasia cerebral, la programación neurolingüística, la kinesiología. A través de tu cuerpo vas identificando qué está instalado en tu sistema de creencias y qué no. Tú puedes saber, yo soy súper ordenado, y cuando haces el testeo muscular, resulta que no eres ordenado. Y quien contesta es tu subconsciente, porque el subconsciente es que se encarga de tu estómago, de tus pulmones, de todo el funcionamiento de tu cuerpo, de tus músculos. Entonces, cuando tú haces un testeo muscular con tu subconsciente, el subconsciente nos va a decir si realmente eso te lo crees o no te lo crees, si eso te causa estrés o no, si hay un trauma o no, si hay miedo o no. Y es a través del cuerpo que vamos haciendo esos cambios. Y lo que ocurre cuando hacemos el proceso es que tus dos hemisferios, normalmente cuando estamos en estado de estrés, estos dejan de comunicarse. O sea, el cuerpo calloso. Y me gusta esto porque, ¿sabes? Yo era como muy de ciencia, entonces explícamelo para que lo entienda. Y los dos hemisferios pues, se comunican a través de algo que se llama cuerpo calloso, ¿no? Que son como puentecitos, pasa la información de un lado a otro. Pero cuando estás en estado de miedo, de estrés, ese cuerpo calloso se hace como una barrera. Entonces, la información deja de pasar. Cuando estás en estrés. Ajá. Por ejemplo, por eso no piensas. ¿Qué te pasaba en el examen en la escuela? No te acordabas de nada. Pues no, porque se te desconectaban los dos hemisferios. Entonces, lo primero que se obtiene cuando hacemos un proceso de Psyche es que el cuerpo calloso se relaja y empieza la información a pasar de un lado a otro. Y eso hace que tú cambies tu percepción de la situación. Entonces dices, estaba exagerando. No está tan difícil. No está tan grave la situación porque lo ves diferente. Tu percepción cambia. Ahora tienes información del otro lado del cerebro. Como en el examen. Cuando te relajabas decías, sí me la sabía. ¿Sí te llegó a pasar? Claro, pero me pasó muchas veces. Pero eso mismo pasa cuando que tienes, no sé, una entrevista con Nayo, ¿no? Y a lo mejor te pones nervioso y se te olvida lo que ibas a decir, o un cliente importante, o vas a dar una conferencia. Y si el miedo es tan fuerte o el estrés, puede olvidarse lo que querías decir, ¿no? Con la pareja, ¿no? Ahora sí voy a hablar, o con los hijos, voy a hablar este tema importante, y a la hora de la hora, si el estrés es fuerte, dices, híjole, no me salió como yo pensaba. ¿Por qué? Porque había un bloqueo a nivel cerebral. Pero no solo es el bloqueo de lo que querías decir o lo que querías que sucediera, sino que tu cerebro está controlando todo tu cuerpo. O sea, la palabra me bloqueé es una palabra que realmente existe. Claro, pero acuérdate, o sea, el cerebro se encarga de todo el funcionamiento de tu cuerpo. Hasta el dedo chiquito que ni te acuerdas que existe, ¿no? Imagínate a ese nivel de afectación. Ocurre cuando estamos estresados, pero ahora nos estresamos pues de todo, no solamente de situaciones de salud, el dinero, las enfermedades, los hijos, etc. Bueno, ¿y cómo le hablas al subconsciente? A través de tu cuerpo. ¿Cómo le hablas a través de tu cuerpo? Hacemos testeos musculares, que es lo que les enseño en el taller. Entonces usamos un brazo
y vamos testeando. Se mandan señales eléctricas a tus músculos. O sea, tu cuerpo se siente distinto cuando estás emocionado por algo emocionante o algo denso, ¿no? Si vas a ir a un funeral, el cuerpo no se siente igual como cuando vas a ir a una fiesta. O sea, las señales eléctricas se debilitan cuando hay algo denso, no grato, algo estresante. Y cuando andas con algo que realmente quieres hacer, Claro. estás Ajá. Y eso lo activo. explica mucho el doctor Bruce Lipton, porque es tu cuerpo, o más bien tu mente, le va a mandar todos esos químicos a tu cuerpo de lo que tú estás sintiendo, ¿no? Como cuando estás enamorado, cuando estás emocionado o cuando estás muy estresado. Todo eso se genera en el cuerpo a través de lo que tu mente. Entonces, ¿haces los testeos? Hacemos testeos. ¿Cómo se hace un testeo? Ajá, tú, se determina la postura y se presiona el brazo. Se da la indicación y se presiona el brazo. ¿Y de ahí? Y de ahí verificamos, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres instalar algo que... Quiero tocar la guitarra este año, ¿cómo le haces? Ajá, tú vas a crear como el nuevo programa, ¿no? Y eso nos lleva como una serie de preguntas hasta llegar a ese programa que tú quieres instalar. Verificamos que esté instalado. Si no está instalado, procedemos a instalarlo a través de movimientos. ¿Y tú acompañas al paciente a hacer todo esto? No le llamamos paciente. Yo lo que hago es que les enseño a hacerlo con ellos mismos. Ok. ¿Cuánto dura el curso? 3 días. ¿Intensivos? Sí. ¿Presenciales? También lo enseño en línea. Nada más que presencial aprenden a hacerlo con ellos mismos y con la familia, ¿no? Por ejemplo, lo pueden hacer con niños. Si los niños tienen miedo de dormir con la luz apagada o lo que sea, los míos que tenga un niño, lo pueden transformar. Y cuando lo hacemos online, solo aprenden a hacerlo con ellos mismos. Y tienes, obviamente, me imagino, muchos testimonios. Si está desde el 92, está del 92. 98. Del 98. Hay muchísimos testimonios de éxito. A ti en lo particular, ¿cuál es el que más te ha tocado, aparte del tuyo, que es muy, muy impresionante? ¿Qué es lo que más te ha impactado vivir en cuanto a ese proceso? Híjole, hay un montón, pero hay uno que me gusta mucho de un chico que tenía muchos problemas con la autoridad. O sea, él tenía broncas en el trabajo, en la escuela y así, porque siempre era como... Retar a la autoridad. Puedo. Ajá. Entonces, cuando... Eso lo vi en una sesión, porque a veces hago sesiones, ¿no? Pero casi ya no. Pero este chico, cuando hicimos el proceso, se dio cuenta... Porque la mente subconsciente te muestra cuando tú estás listo. La información viene cuando tú estás listo de transformarla. Y llegó y me dijo, es que en realidad mi tema es con mi papá, ¿no? Que es muy lógico, porque muchos de los temas vienen desde la mamá y del papá, pero para él fue muy determinante porque hicimos un proceso que se llama balance de relación, y entonces es como estar en este estado que te pone el balance de cerebro integrado, pero con otro ser. Y él empezó a tener una relación distinta con su papá. Con el papá hay un montón de cosas, porque puede ser que alguien viene como de mensajero a que tú resuelvas un tema. A lo mejor dices, es que tengo un cliente que no aguanto, no soporto y no estoy pudiendo avanzar. Y resulta que esa persona te viene a representar nada más un tema que tienes que resolver con tu papá. Claro. ¿No? Una chica, por ejemplo, que ella llegó al taller porque quería una pareja. ¿Quería una qué? Una pareja. Ah, ok. Entonces, ella dijo, es que yo sé que yo voy a encontrar, o sea, yo creo en almas gemelas, y ahí es mucho respeto, ¿sabes? Porque si tú crees en vidas pasadas, si tú crees pues es tu creencia, es tu programa, es tu manera de verlo. Entonces yo respeto mucho las creencias de cada quien, empate o no, lo respeto. Y
Y ella empezó a hacer sus procesos, hasta como un año después me mandó, el día de su boda, me mandó... Te dije, mira, encontré justo a la persona que quería. En el camino se encontró a algunos que no eran, pero... A ver, voy a entrar en un tema un poquito controversial. Ok. Hablas de que cada quien tiene su creencia y que respetas la creencia de cada quien. ¿Qué sucede con una creencia que se vuelve tu realidad? Válgame la redundancia. O sea, por ejemplo, vidas pasadas. Yo creo en las vidas pasadas. Entonces tú tienes todo un proceso de creencia de tus vidas pasadas que tú traes en el subconsciente. Yo más le embono al tema de que el subconsciente va cargando el ADN que vas procesando y que vas mejorando. Entonces, si una persona tiene esa creencia, es su realidad. Y entonces bajo esa realidad es la que trabajas. Claro. Y tú mismo puedes cambiar esa realidad si la reprogramas. ¿Tú puedes reprogramar realmente el ADN? O sea, lo que traes cargando, toda tu carga de lo que traes. Todos pueden cambiar eso, porque es un programa. Es un programa ejecutándose. O sea, imagínate una computadora. Es un programa. Tú dices, lo voy a actualizar. Y le vas a quitar esos elementos que ya no funcionan para ti en este nuevo estilo de vida. Cualquiera puede reprogramar cualquier tema. Lo que pasa es que está muy interesante lo que estás diciendo, Rita, porque hay varios procesos de sanación o de terminación de o de cambio de. Y es la primera vez que me topo con un tema de cambio sistemático. He tenido aquí personas que cambian por medio de las medicinas ancestrales, por medio de la psicología, por medio de las terapias, por medio de la regresión, por medio de todo. Pero es muy lógico lo que estás diciendo, porque finalmente el cambio se debe a una reprogramación por un método que está comprobado con lo que tú haces o por una reprogramación que tú mismo generas para entender lo que vas a cambiar. Aquí yo creo que una de las diferencias es que hay gente que no le interesa saber de dónde viene, simplemente lo quiero resolver. O sea, a mí no me interesa saber, por ejemplo, yo cuando empecé a indagar, pues mi bisabuela, cuando murió a mi edad de ahorita, murió a los 54, estaba ciega. Y yo sé que este tema no es de ahorita o de mi mamá o de mi abuela o de mi bisabuela, es más allá, ¿sí? Para mí está resuelto. O sea, con todo y que sí, tengo daño en la retina, alrededor de mi retina, pero para mí está resuelto, ¿no? Y hay gente que dice, a mí no me importa saber de dónde viene, yo lo quiero arreglar. No, estoy aplaudiendo tu programa. O sea, es un método sumamente científico sobre cómo cambiar el subconsciente. Y ahora, puede ser que vayas como por capitas, ¿no? ¿Sabes cuántos procesos he hecho con respecto al del tema de la vista? No me acuerdo, muchísimos. Y a lo mejor era como las capas de la cebolla, ir quitando, ¿no? Y yo sé que hay un tema que tuve que resolver con mi mamá, ¿no? Que era la mensajera principal, ¿no? Pero el proceso de evolución, Nayo, no sé si has oído eso, es como en espiral. O sea, no vamos evolucionando así, sino evolucionamos en espiral, en una espiral ascendente. Se termina la espiral y luego otra vez empieza del centro y empiezas así. Es decir, que a lo mejor aquí, en esta línea, está el tema del dinero, de la salud, de mi relación con mi papá, de lo que tú quieras. Tú vas en esta espiral de evolución, pasas por este punto, solucionas un pedacito, pero ahí todavía no se acaba la experiencia. O sea, la película sigue. Es que estamos en constante evolución. Estamos en evolución y no importa si haces terapia, si no haces terapia, si haces chamanismo, si haces... No importa. Cualquier persona, esa es mi creencia, está evolucionando. Cualquiera que sea el camino. Todos vas hacia arriba en la espiral de evolución. Pero fíjate, es bien interesante
conocer la metodología para entender cómo vas evolucionando en lo espiral. Porque si tú dices, a mí no me interesa, yo nomás quiero saber de dónde vengo, pues te vas a quedar ahí. Más bien, lo único que quiero es cambiar esto. Ahí te quedas. Pero con esto puedes tener atesorado el conocimiento para seguir evolucionando en esa espiral. Sí, y a lo mejor más adelante vas a querer saberlo. Mira, el caso de un señor. Él dice, yo me iba muy bien, etcétera, tuve... y ahora no estoy pudiendo generar dinero, ¿no? Eso es muy común. Y entonces cuando empieza a hacer sus procesos, dice, bueno, es que a mí me secuestraron hace 3 años. Entonces a nivel subconsciente es súper peligroso tener dinero porque estás expuesto a un secuestro. Porque el subconsciente tiene que mantenerte con vida. Entonces no te va a permitir generar dinero. En el momento del secuestro se instalaron programas para mantenerte con vida y seguro. No hay dinero. Entonces llega algo extra, no hay dinero. Se pierde el dinero siempre. Me llega y lo pierdo, me llega y lo pierdo, me llega y lo pierdo. Porque es más importante mantenerte con vida que tener dinero. Uh-huh. Pero él lo descubrió, no sé, meses después. Primero dijo, yo lo quiero resolver. O sea, yo necesito generar, otra vez tener mi situación económica. No me importa cómo ni de dónde. Pero en el momento en que él se acordó o se dio cuenta que esto estaba relacionado con un secuestro, en ese momento dice, entonces hay que decirle al subconsciente, puedo generar dinero y mantener mi seguridad. Y otro camino hubiese sido que a lo mejor se metiera a una terapia de regresión y que se diera cuenta que trae un tema de secuestros de antaño o de peleas o etcétera, y que se diera cuenta que eso era el problema. O sea, a final de cuentas, como tú dices, no importa el camino, importa que siga la evolución. Aquí la diferencia es que cuando tú te das cuenta, tú te puedes sentar, hacer tu proceso, reinstalas, tomas está acción. Maravilloso, yo lo quiero tomar. Eso ya voy a tener en Monterrey. ¿Ah, sí? Creo que en junio, no me acuerdo cuándo. Pero esa es la diferencia, que a mí fue lo que me gustó, porque yo ya había ido a muchas cosas y era como, bueno, ya le avancé un poquito en la sesión. Ahora tengo que tomar otra consulta, otra sesión para avanzar otro poquito. Y con esto es como todos los días me siento y hago un pedacito en un tema. No, y aparte la seguridad que tiene la herramienta. La tienes, te la llevas puesta. Exacto, o sea, ¿qué dices no tú? Necesitas a ver, nada necesito más. trabajar esto. Necesito trabajar mi relación con el dinero. Empiezas exacto. sistemáticamente, etcétera, y dices, reprogramado. Hoy tengo miedo. Pues haz tu proceso y bájale 2 rayitas al miedo. Hoy quiero que me vaya de esta manera. Haces tu nuevo programa y lo instalas. A mí me tocó precisamente cuando empezamos a platicar tú y yo, que me escribiste por Instagram, creo. Uh-huh. Sí. En donde estabas pasando por una situación económica fuerte. Uh-huh. Por eso te dije, ¿cómo estás ahora? O sea, porque me dijiste, voy a estar bien. Nos vemos en un rato. O sea, agarras la situación de una manera diferente porque sabes que tienes la herramienta y sabes que es pasajero y sabes que trabajando lo puedes arreglar. Así es. Ese es el beneficio porque de poder... al final todo te trae un mensaje. Uh-huh. ¿Y el mensaje para qué es? Para evolucionar. Uh-huh. O sea, puede ser una situación de dinero, de salud, de pareja. ¿Y tienes hijas? Sí, tengo una hija. Una hija. Y imagino que tú estás encaminando a tu hija que sepa cómo manejar esta situación para si le pasa una cuestión similar. Entonces, no es que hayas roto la brecha generacional, es que estás evolucionando y acompañas a los tuyos a evolucionar para que no pasen por el mismo proceso. Sí. Sí. Es entendimiento. Es como, por ejemplo, tema de abuso. Si tú llevas el abuso guardado y no lo trabajas, pues muy probablemente también le va a pasar a tus hijos porque tú se lo estás transmitiendo energéticamente. Uh-huh. Si tú hablas con ellos y dices, a mí me pasó esta situación, pónganse alertas porque puede pasar en esta situación y lo hablas, lo liberas. Pero el poderlo hablar
es haberlo trabajado para hablarlo. Sí. Y además que, bueno, hay dos cosas. Una es que cuando tú... Esto es muy... Se oye como cliché, ¿no? Tú cambias y el mundo cambia, pero en realidad es así. O sea, tu actividad cerebral, tus pensamientos se pueden medir, ¿no? Pero ahora los nuevos aparatos, el magnetoencefalograma, ni siquiera te tiene que tocar. O sea, tú te pones ahí y te está midiendo tu actividad cerebral. ¿Eso qué te dice? Tus pensamientos no se quedan acá adentro. Sí. Salen. O sea, salen de ti. Y eso genera mucha responsabilidad. Cuando yo entendí eso, qué responsable soy de lo que yo creo de mi entorno, de la gente que está alrededor de mí. Porque cuando tú crees, por ejemplo, que tus hijos son irresponsables, adivina qué. Pues van a ser irresponsables. Es como que tú estás contribuyendo a eso. Claro. Y se los estás transmitiendo. Exacto. O sea, pero si tú cambias la percepción de lo que crees con respecto a tus hijos, ellos lo van a sentir distinto. Ellos creen, y trabajas hacia adentro, pero se expande. O sea, tú haces tu trabajo 100%. Y va para afuera. No se queda contigo. Por eso es que cada cambio que tú haces se percibe afuera. O sea, tú puedes decir ahorita, sí, yo te estoy escuchando, ¿no? Y yo estoy aquí atento, ¿no? Y eso se percibe. Todo lo que uno piensa, dice, lo percibes. Mira, yo en la secundaria, cuando mi hija estaba en la secundaria, espero que esto no lo oiga. No, lo va a oír. ella se empezó a hacer china, pero ella era como quebradita. Yo soy como rizadito el cabello. Se le empezó a hacer chino, pero chino así, rizo cerrado. Entonces tenía unos cabellos como lacios, otros chinos, así. Entonces se arreglaba para irse a la secundaria y me decía, ¿cómo me veo, mamá? Y yo decía, ay, se le ve fatal el cabello. Pero le decía, te ves bonita, ¿no? Y entonces, pero yo lo decía de dientes para afuera, Nayo, porque no lo creía. Decía, ay, déjame peinarte, pero pues ya estaba en secundaria, ya no podía hacer eso. Y me acuerdo que en una borrachera, ya en la preparatoria, me dijo, mamá, en la secundaria me veías bien feo. Claro, o sea, ella lo sentía. Yo podía decir lo que sea, pero ella lo sentía. Que yo le veía que no se le acomodaba su cabello. Sí. Ahí se queda todo. O sea, es mucho más importante lo que tú estás sintiendo y pensando. Pero fíjate, lo que acabas de decir es bien, bien interesante. Cuando tú le dices a alguien algo que no es sincero, el subconsciente de la persona lo toma. Aunque creas, aunque creas que no lo está percibiendo. Porque hay algo más importante. Así, ay, qué guapa te ves hoy. Sí, no, qué bien se te ve. ¿Y no? Porque hay algo más importante que la mente consciente y la mente subconsciente, que es el superconsciente. Y es esta parte que te conecta con lo divino. Y mi superconsciente está conectado con tu superconsciente. Y este proceso de Psyche, además de ser científico, es un proceso sumamente espiritual guiado por la superconsciencia. Sí. Y entonces, no importa lo que tú digas, la información está fluyendo y pues yo quiero tomarlo. Más allá. Bienvenido. Me encantaría conocerlo. ¿Y dónde te puedes localizar? Pues tengo página ritafunes.com. En la página de Psyche oficial, ahí pueden ver también. Somos bien poquitos instructores, somos 30 instructores en el mundo. 30 nada más, y tenemos una mexicana. Sí. ¿Eres la única mexicana? La única. ¿Qué tal? Hasta ahorita. Esperemos que haya muchos más, ¿no? Porque de eso se trata. Esto es muy bonito. Tenemos ya una comunidad importante en México, en Latinoamérica, de facilitadores. Ahorita prácticamente soy la única instructora que está enseñando en español en Estados Unidos. Y bueno, todo eso sí lo atribuyo al
cambio que he hecho con el proceso. Pues muchas gracias, Rita. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poderte entrevistar después de tanto tiempo y la espera de la paciencia. Muchas gracias. Y ya tienes un adepto más. Sí, pues quiere tomar el curso. Vamos a tener en Austin, está cerquita también. Sí. Cuando gustes, cuando tengas y lo pueda yo tomar en línea, porque estoy en gira ahorita y estoy un poquito limitado de tiempo, pero me encantaría porque a mí me gusta aprender y me gusta experimentar de todo lo que la vida me da. Así que esta es una nueva herramienta que me encantaría poderla. Porque en realidad no sabes cómo. A lo mejor eso va a ser un impacto para ti o a lo mejor va a ser para alguien más que lo ocupa. Claro. No sabemos. Pues vamos a hacer tu canción, a ver qué es lo que sucede con este proceso. Muchas gracias. Vamos a ver, mi querida Rita, qué es lo que se da con esta canción que es para ti. Muchas gracias. Una niña que vivió la experiencia de ser, de estar en una familia con algo que aprender. Su padre le enseñó que todo se podía sanar como con amor, y Rita lo entendió al momento el cambio nunca se dio, porque Rita se preparó para saber hacia dónde iba, cómo aprender de lo que sucedió. Su padre lo hizo, lo cambió y dejó de tomar. Y ahí, 40 años ya. Imagínate. Y eso es precisamente lo que a ti te empezó a dar lo diferente. Aunque a lo mejor no lo captaste de esa manera, pero fue como que, como tú dices, la preparación para lo que realmente venía. ¿Qué era lo que venía? El aprendizaje de lo que te iba a tocar a los 20 años, que ni siquiera lo esperabas, pero empezó a cambiar en ti algo. Dices, no me daba cuenta, porque trabajaba y trabajaba y trabajaba. Lograste sacar la carrera, la primera que fue. ¿Por qué? Porque era lo que realmente venías a hacer. Cambiar el camino y ser mejor. Después de que te diste cuenta, 12 años después, ¿sí, no? A los 31. ¿Cuándo nació tu segunda hija, no? Mi segundo hijo. Ajá. Hijo. Te diste cuenta que habías perdido el 85% de tu vista. ¿Por qué a mí? La victimización cayó. Sí. Y todo empezó a nublarse. Pero era lo que tenías que vivir para poder empezar la búsqueda de lo que venía, que era el proceso a donde llegaste. ¿Qué hubiese sucedido si tú hubieras tenido una vida diferente? Si no te hubiera pasado lo que te pasó. Muy probablemente tu familia hubiera sido la que hubiera repercutido con lo que tú no habrías podido todavía cerrar. Encontraste un camino científico como buena ingeniera. Encontrar los porqués para ver los paraqués. Y eso te llevó a lo que estás haciendo ahorita. Este método que te da todo el conocimiento científico para trabajar con el subconsciente. ¿Por qué? Porque simplemente todo lo puedes cambiar. Entendiendo lo que hay adentro mental, entendiendo hacia dónde la vida te da. Simplemente el poder aportar a la gente es tu misión. Reduciste el avance de la ceguera simplemente entendiendo que en tu subconsciente lo podías frenar. ¿Qué más se te puede presentar en la vida que no puedas trabajar? Con fe, con conocimiento y con ejecución. Y eso es justamente lo que la vida te dio.
Gracias. Gracias a ti, Rita. Gracias Muchas por haberte gracias. dado la oportunidad y el tiempo de venir. Creo que el mensaje que dejaste en 470 y tantas entrevistas que llevamos, Ujú. no lo había realmente experimentado. Había habido muchas informaciones y muchas cosas que ha habido en estas entrevistas, pero nada que pudiese llevar a las personas a un conocimiento científico para poder realmente entender, para cambiar. Muchas gracias, Nayo. Gracias a ti, Rita. Gracias. Gracias. Corte. Gracias, chicos.